¿Qué pasó con el niño más gracioso de tu escuela? Alejandro era el tipo que podía hacerte reír incluso en un funeral. Ni siquiera estoy exagerando. Este chico convertía todo en un show de comedia. Desde sexto grado, los maestros sabían que les esperaba un viaje cuando veían su nombre en la lista. Entraba a clase haciendo imitaciones, convertía cada proyecto grupal en Saturday Night Live y de alguna manera convencía a los maestros suplentes de que el viernes freestyle era real donde rapeábamos sobre fotosíntesis. Lo loco era que todos lo amaban por eso. Incluso los maestros más estrictos se mordían los labios tratando de no sonreír cuando Alejandro empezaba. Recuerdo una vez en la clase de español, se suponía que debíamos presentar monólogos serios de Shakespeare. Alejandro sube allí y presenta el soliloquio de Hamlet como si fuera un surfista de California. Ser o no ser, hermano. Esa es literalmente la prueba de vibra suprema de todas las pruebas de vibra. La maestra simplemente puso su cabeza en sus manos, pero podías ver sus hombros temblando de la risa. Ese era el superpoder de Alejandro. Hacía la escuela soportable. Diablos, la hacía divertida. Niños que eran demasiado tímidos para hablar con alguien se convertían en parte de sus sketches cómicos. Metía a niños callados en sus chistes. Los hacía héroes de sus historias inventadas y de repente tenían amigos. Durante la semana de exámenes estatales, cuando todos estaban estresados más allá de lo creíble, Alejandro apareció con un pollo de goma llamado Profesor Klux, que decía que era su animal de apoyo emocional. La seguridad trató de confiscarlo, pero Alejandro hizo que toda la cafetería gritara ¡Liberen a Klux! Hasta que se rindieron. Entonces llegaron las vacaciones de primavera del último año y todo cambió. El primer día de regreso, Alejandro entra al salón completamente silencioso. No como Alejandro callado preparándose para una gran broma final. Alejandro silencioso, muerto de silencioso. Nuestra maestra le preguntó si quería compartir lo que hizo en vacaciones. Algo que Alejandro normalmente habría convertido en una rutina de stand-up de 20 minutos. Él simplemente niega con la cabeza. Sin sonrisa, sin sonrisita, nada. En el almuerzo, se sienta en nuestra mesa usual y todos estamos esperando. Esto tiene que ser una preparación, ¿verdad? Tal vez la preparación de broma más larga de la historia. Tomás trata de hacerlo reaccionar. Le lanza preparaciones fáciles que Alejandro normalmente habría sacado del parque. Nada. Alejandro simplemente asiente o niega con la cabeza. Eso es todo. Los días se convirtieron en una semana, luego 2 semanas, luego un mes. La gente empezó a inventar teorías. Tal vez perdió una apuesta. Tal vez es alguna broma rara de último año que valdrá la pena en la graduación. Pero podías verlo en sus ojos. Esto no era una broma. Los maestros empezaron a preocuparse. El consejero lo llamó. El director trató de hablar con él. Alejandro simplemente se sentaba ahí silencioso, asintiendo cuando se requería, negando con la cabeza cuando era necesario, pero nunca diciendo una sola palabra. Entonces dejó de aparecer completamente. Se perdió el baile de graduación donde se suponía que sería el presentador. Se perdió el día del sketch de último año, que había estado planeando desde primer año. Se perdió el show de talentos de último año que había ganado 3 años seguidos. Era como si Alejandro hubiera simplemente evaporado. Los rumores se volvieron locos. Alguien dijo que lo vio en la oficina de un terapeuta. Otra persona juró que se había metido en drogas. La mamá de alguien escuchó de la tía de alguien que había tenido una crisis nerviosa completa. Entonces mi amiga, que hacía trabajo voluntario en el centro de terapia para niños del centro, vio algo que lo reveló todo. Alejandro estaba ahí todos los días sentado en la sala de espera. No por él mismo, sino por su hermanita Gracia. Fue entonces cuando nos enteramos de lo que había estado pasando detrás de todas esas bromas. Gracia tenía 8 años y aproximadamente 6 meses antes de que Alejandro se quedara callado, algo horrible le pasó en la escuela. Algunos niños mayores pensaron que sería gracioso encerrarla en el closet del conserje durante el recreo. Por 3 horas, esta niña estuvo atrapada en la oscuridad, gritando por ayuda mientras todos estaban en clase. Para cuando un conserje la encontró, Gracia se había quedado completamente callada. No ha hablado una palabra desde entonces. Los doctores lo llamaron mutismo selectivo desencadenado por trauma severo. Mientras Alejandro nos hacía reír hasta que nos doliera el estómago, estaba viendo a su hermanita desaparecer dentro de sí misma. Cada tarde, cuando pensábamos que probablemente estaba escribiendo material nuevo o lo que sea que hacen los payasos de la clase, estaba llevando a Gracia a terapia, sentándose en salas de espera, sosteniendo su mano durante sesiones donde ella no podía decirle al terapeuta qué le dolía. Sus bromas en la escuela se volvieron más intensas, más maníacas, porque era la única manera en que podía mantenerse entero. Pensábamos que no tenía miedo, pero estaba aterrorizado. La terapeuta le dijo a su familia que Gracia tal vez nunca volvería a hablar. La razón por la que Alejandro dejó de hablar era algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Hizo un pacto con Gracia. Le dijo, si tú no puedes hablar, entonces yo tampoco lo haré. Estamos en esto juntos. No podía seguir siendo el tipo gracioso. ¿Cómo podía hacer reír a todos cuando su hermana ni siquiera podía decir ayuda? Cada broma se sentía como una traición. Cada risa se sentía como si la estuviera abandonando. Gracia finalmente habló de nuevo en agosto. Sus primeras palabras fueron, te amo, Alejandro.